Bueno, continuamos con nuestra reunión del remanente de Jesucristo en las naciones de la tierra. Después de este tiempo de alabanza, adoración, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Le oro al Señor que también esa libertad esté en su casa, en su familia. Que haya libertad, porque la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu Santo hay libertad. Que haya libertad en su casa y en su familia. Si no hay libertad es porque falta oración, falta intercesión y falta un clamor delante del Señor para que en esa casa haya libertad. Porque en nuestros hogares debe haber libertad, y la libertad debe estar presidida por el Espíritu Santo en nuestros hogares, en nuestras familias y aún en nuestras vidas. Vamos con el tema del día de hoy. El Señor me hablaba sobre el tema para el día de hoy, la tribulación. Un tiempo de tribulación. Muchas personas pensarán que nosotros estamos viviendo tribulación. Sí, hay momentos en los cuales se está viviendo tribulación a nivel mundial por el tema del COVID-19, por el tema en el cual se está viviendo una pandemia, por el tema en que muchas casas, familias, hogares, ciudades, países los están encerrando. ¿Para qué los están encerrando? Para que el COVID no avance, no evolucione, para que puedan poder atender en los hospitales, en los diferentes UCIs, las personas que están enfermas. Pero nosotros no podemos parar, porque si el mundo se detiene, nosotros debemos continuar. Porque si la palabra de Dios dice que si cielo y tierra pasarán, su palabra no pasará. ¿Qué quiere decir? Que puede pasar cualquier cosa en este mundo, pero su palabra permanece por los tiempos, por los siglos, por las edades. La palabra de Dios permanece, y que la palabra de Dios permanezca en su casa, en su familia, en nuestras vidas. Por eso es tan importante que usted y yo estemos conectados a diario con la palabra y podamos conocer los tiempos de Dios. Por eso podamos conocer qué es lo que está pasando, cuál es la tribulación de la cual el Señor nos habla, porque la Biblia también nos habla de una tribulación que está por venir, una tribulación que el mundo muchas veces no espera, que algunos escuchan hablar de tribulación y dicen, sí, tribulación la que estoy pasando con mi esposa, sí, tribulación la que paso con mi esposo, tribulación la que estoy pasando con mis hijos. Sí, ese es un tipo de tribulación, pero muchas veces tribulaciones pasan, muchas veces por errores de nosotros, por decisiones que hemos tomado, nuestras emociones, pero no dirigidas esas decisiones por Dios, y muchas veces nos vemos enfrascados en tribulaciones, pero por consecuencia de nuestras propias decisiones. Pero cuando vamos a la palabra, el Señor nos enseña cuál es la tribulación. El Señor Jesús le hablaba a sus discípulos y le habló en Mateo 24. Cuando usted lee el capítulo de Mateo 24, habla sobre la tribulación que vendrá sobre este mundo, la tribulación que vendrá en los postreros días, esa tribulación que cogerá al mundo y cogerá a muchos desprevenidos. Y le oro al Señor que ni a usted ni a mí nos coja desprevenidos, porque dice la palabra en Mateo 24 que a muchos cogerá incautos, a muchos aún los que conocen del Señor los envolverá y los llevará a meterse en esa tribulación, y muchos se perderán. Le oro al Señor que ni usted, ni yo, ni nuestras familias nos perdamos, que nos mantengamos aún más firmes, nos mantengamos a la brecha a diario en oración, en intercesión, en clamor y aún en tiempos de ayuno. Hay personas que les es difícil ayunar, siempre tienen una excusa: es que tengo gastritis, es que me da pesadez, es que me da dolor de cabeza, es que me enfermo. Eso es del diablo, eso no es de Dios, porque si Jesús hizo 40 días de ayuno, ¿por qué nosotros no podemos hacer 1 o 2 días a la semana ayuno? Si usted y yo hacemos ayuno, usted debilita la carne y vivifica el espíritu, pero que en esos tiempos de ayuno usted se alimente, que alimente el espíritu, que así como usted alimenta ese cuerpo a diario, en ese tiempo de ayuno usted alimente el espíritu con oración, que usted alimente el espíritu con palabra, que usted alimente el espíritu con intercesión, que usted alimente el espíritu con un clamor genuino, que usted esté postrado delante del Señor, allá proclamándole al Señor por los cambios. Señor, muéstrame qué es lo que está por venir. Señor, enséñame qué está pasando en estos tiempos. Señor, háblame. Yo quiero que tú me hables. Háblame en palabra. Háblame, Señor, en sueños. Háblame en visiones. Ayúdame a entender y comprender estos tiempos. ¿Qué está pasando en mi casa? ¿Qué está pasando con mi esposa? ¿Qué está pasando con mi esposo? ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué está pasando con mis discípulos? ¿Qué está pasando con mis líderes? Si usted va a la oración, el Señor le responde. Porque así como el Señor Jesús le respondía a sus discípulos, Él mismo nos puede responder a usted y a mí. Nos puede dar respuesta de lo que estamos viviendo y lo que está por venir. Cuando miramos tribulación, viene del proviene del griego tilpsis, que significa un lenguaje metafórico, es opresión, aflicción,
tribulación, angustia, dificultad, zozobra, incertidumbre. Eso es una tribulación. Por eso hay personas que viven tribulaciones en muchas etapas de sus vidas o en situaciones que pasan en sus hogares o en su diario vivir. Es una tribulación que se vive, pero muchas veces el Señor también la permite, esa tribulación, para que usted y yo dependamos del Señor y lo busquemos a Él para poder salir avantes y exitosos en esa tribulación, porque Él nos da la salida, Él nos da la puerta, Él nos muestra el camino a seguir si usted y yo le clamamos al Señor. Pero si viene un momento de aflicción, de angustia, de zozobra, de tribulación, y usted se queja, usted reniega sobre esa situación, no verá salida, al contrario, verá más problemas, verá más conflicto, verá más interferencia del enemigo en esa casa, en esa familia y aún en su vida, porque no ve salida, porque usted se enfoca tanto en el problema que usted no ve a Dios. Usted enfóquese en lo que el Señor dice a través de la palabra. Voy a orar, voy a meterme en un ayuno, voy a meterme en una intercesión, voy a leer la palabra, que el Señor me hable. Hasta que el Señor no me hable, no dejaré de ayunar. Hasta que el Señor no me hable, no dejaré de clamar. Hasta que el Señor no me hable, no dejaré de pedir a ver qué es lo que está pasando en esta situación. Y le aseguro que el Señor le hablará, le aseguro que el Señor le responderá a lo que usted está viviendo. Pero el Señor siempre responde. Él siempre nos responde. Lo que pasa es que nosotros nos cansamos a la mitad del camino. Nos cansamos cuando vemos que el Señor no nos responde. Eso el Señor ya no va a responder. Eso ya no me va a decir nada. No, usted y yo debemos perseverar. Si Jesús perseveró, un hombre que Él vino y habitó en el cuerpo de un hombre y lo pudo demostrar en ese cuerpo que habitó, como usted y yo podemos hacerlo, lo podemos hacer, porque si Él pudo hacer esos ayunos, si Él pudo meterse en oración, intercesión y clamarle al Padre, nosotros lo podemos hacer y el Padre nos responderá a través de su Hijo. Miremos lo que nos dice en Mateo 24, versos 29 y 30. Mateo 24, 29 y 30. Mateo 24, 29 y 30. Listo, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Aquí el Señor nos está hablando lo que vendrá. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. O sea, el Señor nos da señales de los tiempos del fin. Y se están cumpliendo señales en los tiempos del fin. Porque en la palabra de Dios nos habla también que la luna se volverá sangre. Y hay momentos en que usted y yo hemos visto que la luna se oscurece y se pone roja, ¿cierto? Hay un tiempo que algunos científicos le llaman luna menguante, luna creciente, luna roja, ¿cierto? Pero cuando vamos a la palabra de Dios nos enseña que esas son señales de Dios, y que Dios está permitiendo, aún lo que está pasando en el mundo, inundaciones que se están viendo en el mundo, eso también son señales del fin, de lo que el Señor nos está mostrando, que nos está avisando: prepárense porque viene el fin, prepárense porque el Señor viene por sus escogidos. Pero ¿quiénes son sus escogidos? Los que perseveramos en la oración, en el clamor, en el ayuno, en la meditación de la palabra. Los que no andamos conforme a cómo anda este mundo, sino andamos conforme a nos lo enseña la palabra. Que usted y yo seamos personas comprometidas en Dios. Hay personas que es que yo lo hago por el pastor, yo lo hago por el líder, es que el líder me mandó a ayunar, el líder me mandó a orar, el líder me mandó a interceder, el líder me mandó a meditar en la palabra. No, hágalo primeramente por su salvación, hágalo primeramente por su casa, hágalo primeramente por su familia, para que usted pueda ver cambios. Pero no lo haga porque es que me dijeron que tenía que hacerlo, y muchas veces lo hacemos y no entendemos, muchas veces lo hacemos como obligados. No, que lo hagamos es por amor. Si usted lo hace buscando al Señor de todo corazón, el Señor le responderá, pero porque usted lo busca primeramente a Él, como lo dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que usted busque primeramente el reino de Dios. Hay personas que buscan los negocios: voy a ver cómo me va hoy, voy a vender esto, me voy a ir a comprar tal cosa, me voy a ir a viajar a tal lado, me voy a ir a casar, me voy a ir a hacer tal cosa. Y nunca ponen a Dios por delante, nunca le dicen al Señor si es tu voluntad, nunca ponen esos planes delante del Señor. Y por eso vemos planes que muchas veces se vienen abajo. Muchas veces esos planes se le dan, pero muchas veces van en fracaso, en ruina, en zozobra, en engaño y en traición. ¿Pero por qué? Porque nunca lo colocamos delante del Señor. Si lo colocamos delante del Señor, el Señor mismo nos dará la victoria en todo, y Él nos dará la salida, pero Él nos responderá cuál es el paso a seguir y cómo debemos obrar y actuar en determinada situación, si usted y yo nos comprometemos a buscar y a depender del Señor. Vienen tiempos difíciles, tiempos en los cuales
el amor hacia Dios se enfriará a causa de las circunstancias y las situaciones o momentos que se estarán viviendo. Si ustedes miran, por ejemplo, los momentos que se están viviendo, muchos dicen, ¿y dónde está Dios? Mire ese COVID, ¿cuántos han muerto? Mire cuántos hay en los hospitales, ¿y dónde está Dios? Pero si Dios, ¿cómo va a estar? Si lo sacamos de los hogares, lo sacaron de las escuelas, lo sacaron de los colegios, y ahí sí cuando hay un problema, una dificultad, ¿y dónde está Dios? Ahí sí le echamos la culpa a Dios. Somos tan fáciles para echarle la culpa a otra persona y para echarle la culpa a Dios, y muchas veces no miramos que nosotros somos los que tenemos los errores, que nos apartamos, nos alejamos y no buscamos del Señor. ¿Dónde está el Señor? Mi pregunta es, ¿Dios está en su casa? ¿Dios está en su familia? ¿Dios está en su corazón? ¿Usted depende de Dios? ¿O usted depende de su negocio? ¿O depende de lo que diga el gobierno? ¿O depende de lo que digan las autoridades? ¿O depende de lo que diga su familia? Cuando vamos a la luz de la palabra y dependemos de Dios, el mismo Señor nos da sabiduría e inteligencia cómo debemos obrar y actuar en determinadas circunstancias. Los tiempos actuales son difíciles, pero nada comparables con los tiempos que vienen, ya que esos tiempos serán tiempos de dolores donde muchas personas querrán buscar a Dios y no lo encontrarán, porque mucho tiempo el Señor los estuvo buscando y aún así se negaron. ¿No le ha pasado a usted que en algún momento le hablaron de Dios? Ay no, yo ahorita no tengo tiempo. No, después. Ay no, esta es su religión. Ay, que esa religión a mí no me gusta. Inclusive usted escucha que le van a hablar a alguna persona, o usted de pronto ha ido a hablarle a alguna persona de Jesucristo. Ay no, ahorita no tengo tiempo. Ay no, otra vez lo mismo. Ay no, sí, eso ya me habían dicho de eso. Nunca podrán decirle que no le hablaron de Dios, porque el Señor mandó a sus mensajeros, el Señor mandó a sus ángeles a predicarles, el Señor mandó a sus ángeles a decirles de la palabra de salvación, de la palabra de cambio y transformación, pero no lo quisimos aceptar. Y muchas veces preguntamos, ¿por qué esta situación? ¿Por qué lo que estamos viviendo a nivel mundial? ¿Y dónde está Dios? Y de una vez decimos, ¿pero dónde está Dios? Si lo sacamos de las escuelas y los colegios. Por eso vemos hoy en día a tantos jóvenes rebeldes, personas, jóvenes que no saben ni qué es lo que quieren ni para dónde van. Países donde vemos que jóvenes que salen a matar a otros compañeros en sus colegios, en sus casas, aún en la empresa. Escuchamos por noticias jóvenes de 20, 19 años con armas y matando a sus compañeros y después se suicidan. ¿Pero por qué está pasando eso? Porque lo sacamos a Dios de las escuelas, porque a Dios lo sacamos de los hogares, porque a Dios lo sacamos de nuestro corazón, y muchas veces preguntamos por qué Dios no está en el asunto. Dios sí está en el asunto, pero Dios está esperando que usted y yo lo busquemos con un clamor genuino, que le pidamos perdón aún por nuestras autoridades, que le pidamos perdón por nuestros gobernantes, que le pidamos perdón por las personas que nos gobiernan, y que el Señor tenga misericordia de nuestros países, que el Señor tenga misericordia de nuestras casas, de nuestras familias, que Él no nos permita entrar en este tiempo de tribulación. Si le clamamos a Él, Él nos guarda, porque Él dice que Él guarda a sus escogidos. Que usted y yo seamos los escogidos del Señor, esos escogidos que perseveramos día y noche para que el Señor nos guarde de los tiempos de angustia, de los tiempos de tribulación. Mire lo que nos dice en Mateo 24, 21 y 22, ahí en el mismo capítulo. Mateo 24, 21 y 22 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Hay personas que dicen, pero ¿cómo pasa el tiempo? Mire, ya estamos en abril. ¿Y qué hace que empezó el año? Es bíblico. Dice que los tiempos se están acortando. Pero los tiempos se están acortando es por causa de usted y yo, los escogidos. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos de tribulación, y que el Señor nos guarde de estar en esos tiempos de tribulación. O si vamos a estar en esos tiempos de tribulación, que estemos con el Señor y Él mismo nos fortalecerá y nos guardará y nos protegerá. Los tiempos se están acortando, sí, pero ¿será que estamos aprovechando los tiempos? ¿O todavía seguimos viendo las novelas de hace 20 años? Que usted ve la televisión y novelas que repiten de 20 años atrás y las están repitiendo. Y personas que duran horas sentadas en un televisor viendo una novela. Oiga, ¿usted leyó el proverbio del día? ¿Qué palabra leyó? No me queda tiempo. Es que ¿con qué tiempo? ¿A qué horas? Con tanto que tengo que hacer. Pero se lo pasan horas pegados al televisor. Personas que se lo pasan viendo series en televisión. Y no, es que yo voy en la serie tanta, voy en la serie tal. Oiga, ¿y qué leyó hoy? No, porque es que la serie no me puede atrasar.
¿Será que esa serie lo va a salvar? ¿Será que esa serie lo va a liberar de alguna angustia, alguna zozobra, alguna incertidumbre que venga a su vida? No entendemos. ¿Pero por qué está pasando esto? ¿Pero por qué lo que está pasando? ¿Por qué tantas personas muertas? ¿Pero por qué esa enfermedad ha avanzado tanto? ¿Pero por qué la vacuna no ha llegado? ¿Pero por qué esa vacuna que dieron no sirve? ¿Por qué esa vacuna no sirve para que nosotros ya dejemos de estar usando tapabocas? Los tiempos se están acortando, mi estimado hermano. Se están acortando precisamente, ¿por qué? Porque nosotros le estamos clamando al Señor que tenga misericordia de este mundo, porque le estamos clamando al Señor que acorte los tiempos para que realmente venga la bendición, pero para que realmente muchos se conviertan a Cristo, para que usted y yo seamos esos mensajeros de Dios, para que usted y yo llevemos un mensaje de salvación a muchos que se están perdiendo, porque usted no se imagina cuántas personas se van al infierno segundos. Son muchos, son miles los que se van segundos al infierno. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos negligentes y no oramos por otras personas, no tenemos un clamor genuino delante del Señor para que el Señor tenga misericordia por esas personas que no lo conocen, o peor, por esas personas que lo conocieron y se apartaron. Ustedes y yo tenemos una función, y esa función es clamarle al Señor. Yo le pido al Señor que usted por lo menos tenga 10 minutos al menos diarios. Ore por sus gobernantes, ore por su esposo, ore por su esposa. Ya no pida por usted. La palabra de Dios dice que hay más bendición en dar que en recibir. Cuando usted da oración por otras personas, usted recibe lo que usted está anhelando, está necesitando. El Señor conoce nuestro corazón. Pero cuando usted y yo clamamos por otras personas, aún por familiares que no conocen de Dios, aún por familiares que se apartaron, el Señor tiene misericordia y los trae y los rescata. Aún el gobierno. Oremos por nuestros gobernantes. La palabra de Dios no dice que maldigan a los gobernantes, maldiga al presidente, maldiga a las autoridades. Ahí no lo dice la palabra. La palabra de Dios nos dice que debemos orar por nuestros gobernantes. Son personas que están en eminencia. Si están haciendo mal o bien, ellos le responderán al Señor. Pero usted y yo nos corresponde orar que el Señor haga cambios en ellos. Si ve algún error en él, si ve que está haciendo algo mal, dígale: Señor, haz un cambio, pero que tú gobiernes a través de esta persona, que tú gobiernes, tú lo dirijas, tú le hables, Señor, no sé, inquiétalo, háblale en sueños, háblale en visiones, para que tú seas obrando y dirigiéndolo, Señor, porque es una autoridad, es una eminencia, Señor, es una persona que nos representa en este país, y que tú seas, Señor, inquietándolo para que tú lo cambies y lo transformes. Y le aseguro que esa oración tiene respuesta. ¿Por qué le digo que tiene respuesta? Usted verá que en un momento dado, tal decisión que había tomado la cambian. ¿Por qué la cambiaron? No, es que fijo, si no lo echaban, se lo iban a echar, entonces ahora sí cambió. No, fue Dios, por la oración del justo, como dice la palabra, que la oración del justo puede mucho. Que usted y yo seamos unas personas justas delante de Dios, pero por la oración. Una persona me decía: pero es que yo soy bueno, a nadie le hago daño. Dijo: si Jesús ni siquiera dijo que él era bueno. Dijo: ¿por qué me llamas bueno si el único bueno es Dios? Y hay personas que dicen: yo soy bueno porque le regalo tal cosa a tal persona, porque yo le compro tal cosa a tal persona. Todos los días pecamos. Mientras estemos en este cuerpo, todos los días pecamos. Por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que hablamos, pecamos. Ya sea que usted sea consciente o inconsciente, pero estamos pecando mientras que estemos en este cuerpo. Entonces todos los días debemos ir delante del Señor y pedirle un cambio. Y que ese cambio venga a nuestras vidas a diario. A diario debemos pedir un cambio. Porque así como el mundo va avanzando, usted y yo debemos avanzar en los cambios que el Señor tiene. Jesús nos habla refiriéndose a los tiempos del fin, en los cuales habrá gran tribulación, lo cual no ha habido desde el principio del mundo, pero hasta ahora ni los ha habido. Vendrán cambios en el mundo, tiempos de tribulación. Pero aquí, como el Señor lo explica en el libro de Mateo, el Señor Jesús dice que vendrán tiempos de tribulación como nunca antes los habían visto. Muchos pensarán: pero lo que pasó en Sodoma y Gomorra, pero lo que pasó en el tiempo de la inundación, en los tiempos de Noé. Pero el Señor Jesús dice que habrá tribulación como nunca antes la habrá visto y nunca la volverá a ver. ¿Qué quiere decir? O sea que si viene esa tribulación, muchos se irán en esa tribulación, y muchos se quedarán, y muchos partirán con el Señor. Entonces usted y yo debemos estar conectados con la oración y con la palabra, y con un clamor a diario delante del Señor. Y aquí el Señor Jesús nos habla de una tribulación en la cual Él quiere prevenirnos, y Él quiere que usted y yo estemos presentes, buscándolo a Él, dependiendo de Él, estando presente en la oración a diario. Porque el Señor nos habla en la tribulación, a diferentes profetas el Señor le habló.
Si usted de pronto no ha leído la palabra, medite en la palabra. El Señor le habló a Daniel, al profeta Daniel le habló sobre los tiempos venideros. Muchas personas dicen que el libro Apocalipsis es un libro muy duro, es un libro donde prácticamente habla de destrucción. Pero el Señor utilizó varios profetas para hablar. En Jeremías lo usó para hablar también de los tiempos venideros. Habló también en los profetas menores del Antiguo Testamento, pero también lo habló en el libro de Daniel. Miremos lo que nos dice en Daniel 12:1. Daniel 12:1. Miremos lo que nos habla aquí en Daniel. Daniel 12:1. Y dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. Mire, el Señor dice que en el tiempo Él levantará al ángel Miguel, al arcángel Miguel, para rescatar a los escogidos. Pero mire que ahí nos habla a los que estén inscritos en el libro de la vida. Y los que estén inscritos en el libro de la vida son los que han aceptado a Jesús. Son los que han aceptado al Hijo de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Dios no reconocerá a nadie que no haya reconocido a Jesús como el Hijo de Dios. Y mire cómo el Señor usó aún al profeta Daniel para hablarnos sobre tiempos proféticos. Porque cuando leemos el Apocalipsis, Dios le habló a Juan, al apóstol Juan. Él fue el que le habló, Señor, para escribir el libro de Apocalipsis. Pero aún en el Antiguo Testamento miremos cómo Dios le habló también al profeta Daniel y cómo le hablaba sobre tiempos de dolores y de angustias. Por eso en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, de los escogidos de Dios. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo. Lo estábamos leyendo en Apocalipsis, tiempos los cuales nunca hubo, ¿cierto? Hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. Todos seremos rescatados. Oro al Señor que usted y yo seamos rescatados por el ángel Miguel, por el arcángel Miguel, si es que vamos a estar en el tiempo de la tribulación. Pero perseveremos a diario para que esos tiempos el Señor nos halle inscritos en el libro de la vida. Para que en esos tiempos usted y yo estemos firmes en el propósito, en el llamado en Dios. Todo lo que usted y yo vemos es pasajero. Dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Todo lo que usted y yo vemos es pasajero, pero lo que hagamos en Dios es eterno. Porque podemos hacer miles de cosas en este mundo, pero lo que usted más y yo más hagamos a diario es buscar y depender del Señor en la oración y la meditación de la palabra. Entonces Daniel profetizó que sería un tiempo de angustia, un tiempo de dolores, un tiempo de incertidumbre. Por eso les decía anteriormente que hay muchas personas que dicen, pero los tiempos que estamos viviendo son los últimos tiempos. No son los últimos tiempos, es el principio de dolores. Es lo que se está viendo a nivel mundial, cómo se está manejando la situación en diferentes gobiernos, cómo el enemigo ha venido a infiltrarse en la sociedad, cómo el enemigo ha venido a manipular muchas cosas que usted y yo estamos viviendo. Pero en usted y yo está que conozcamos la verdad y que oremos para que sea el Señor libertándonos, sea el Señor rescatándonos, pero que también el Señor nos guarde de esos tiempos. En esos tiempos, ¿a quiénes afectaría? ¿A quiénes cree usted que afectarían esos tiempos de tribulación? Miremos lo que nos dice en Jeremías 30 del 4 al 10. Jeremías 30 del 4 al 10. Jeremías 30, 4 al 10 dice: estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo los levantaré. Aquí el profeta Jeremías nos habla
aún sobre los tiempos de dolores. Pero esos tiempos de dolores, ¿a quiénes les afectará? A los escogidos. A los escogidos que el Señor viene preparando desde hace mucho tiempo para que permanezcan y prevalezcan en este tiempo, porque serán en Judá y en Israel, dice ahí la palabra. Dice, y habló el Señor, dice, estas son palabras de que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Primeramente para ellos vendrá el juicio, vendrá ese tiempo de tribulación, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz, inclinad ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Sí, habrán tiempos de angustia, pero habrá libertad. Pero habrá libertad cuando usted y yo dependemos del Señor. Habrá libertad cuando entremos en un tiempo de clamor, de ayuno, de oración y de intercesión. Que en esos tiempos no nos coja desprevenidos, que esos tiempos sean avisados por el Señor, porque esos tiempos el Señor nos los revelará, como dice la palabra, a sus escogidos. Porque si Él habló desde el Antiguo Testamento a sus profetas, Él nos hablará en este tiempo a usted y a mí, qué tiempos son los por venir, y no están lejos esos tiempos. No están lejos esos tiempos que se están viviendo. Cómo Dios usa a sus profetas para llevar el mensaje de los tiempos por venir. Y cómo el Señor está mirando qué es lo que hay en nuestro corazón para saber si usted y yo dependemos del Señor o dependemos de las circunstancias. Esta tribulación afectará principalmente a pueblos, a naciones que no se han querido volver a Dios. Sin embargo, Jesús advirtió que la gran tribulación sería en una época peligrosa, también para los cristianos. Sí, también para los cristianos. ¿Pero por qué? Mire lo que pasó con los 12 apóstoles. Ellos fueron perseguidos, algunos fueron crucificados, todos murieron cruelmente. Fueron perseguidos, pero algunos se gozaban cuando los azotaban. Cuando los metían en la cárcel, se gozaban porque decían, gracias al Señor, me azotaron por el nombre del Señor. Que nosotros pudiéramos decir eso. Si nomás alguna persona dice, no, yo no vuelvo a hablar a esa persona porque mire cómo me trató, lo que me dijo. Uy, ¿cómo hubiera sido si viviera realmente en los tiempos que vivió Pablo, que vivió Silas, que vivieron esos grandes apóstoles del Señor? ¿Cómo los trataron? ¿Cómo los flagelaron? A Pablo lo metieron varias veces a la cárcel. ¿Cómo lo flagelaron? Dice que le dieron 40 latigazos menos uno. Dice que él en la cárcel con Silas adoraba, exaltaba al Señor y su cuerpo prácticamente llagado. Pero lo alababa y dice que el Señor vino y abrió las puertas de la cárcel. ¿Usted se imagina si nosotros viviéramos esos tiempos de tribulación? Muchos no estarían. Por esos tiempos que vivieron los apóstoles, nosotros debemos prepararnos y debemos prepararnos con oración, con clamor, con lectura y meditación de la palabra. ¿Para que el Señor nos halle aptos para su gloria y honra, para que el Señor nos halle como escogidos de Dios, así como el Señor Jesús escogió a sus 12 y los 12 fueron aptos para el Señor, porque hasta el final nunca negaron a Jesús, nunca, ni cuando los estaban crucificando ni flagelaron, negaron el nombre de Jesús. Y esos tiempos de tribulación, ¿será que habrán 12 apóstoles? ¿Será que habrán más de 12 apóstoles? Que no neguemos el nombre del Señor. Yo le oro al Señor que Él nos mantenga firme hasta el final, firme hasta el momento en que Él tiene que estemos en este mundo para predicar de su palabra, para llevar su mensaje, para llevar un mensaje de arrepentimiento, que se vuelvan de sus malos caminos y busquen del Señor, porque los tiempos se acortan, como lo leíamos en la palabra, que el Señor está cortando los tiempos precisamente por sus escogidos. Miremos lo que nos dice Mateo 24:9. Volvamos nuevamente al libro de Mateo 24:9. Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Lo que les estaba hablando, que muchos serán entregados por causa del nombre de Jesús. Que nunca, le oro al Señor, que nunca neguemos el nombre de Jesús, que siempre permanezcamos firmes delante de Él y que el Espíritu de Dios nos fortalezca y nos mantenga firmes, porque el Espíritu de Dios moraba en los apóstoles y moraban los apóstoles dándole firmeza y convicción para los tiempos que estaban viviendo, pero que también esos tiempos que podamos vivir
estemos llenos del Espíritu Santo. Pero para estar con el Espíritu Santo debemos estar todos los días con oración y meditación de la palabra. Todos los días sumergidos, como dice su palabra, sumergidos en sus ríos de agua viva. Esta profecía se cumplirá cuando llegue el fin de la era, como lo explica el apóstol Juan, en los últimos tiempos que el Señor tiene preparado. ¿Cuándo son esos últimos tiempos? No lo sabemos, solamente el Señor lo sabe, pero Él no nos puede revelar a través de la palabra y la oración, sí. ¿Cómo vendrían esos tiempos? También nos lo revelaría. Miremos lo que nos dice en Apocalipsis 6. Vamos por favor al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6 del 9 al 11. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Todavía faltan muchos que morirán sacrificados, que no negarán el nombre del Señor, porque así como ellos claman por la sangre de los que han muerto injustamente por el enemigo, así el Señor también nos guardará, porque ellos aún dicen que claman por la sangre de los que han perdido su vida a causa del nombre de Jesús. Porque dice que cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, eran personas realmente de testimonio. Los habían asesinado por la palabra, pero nunca negaron a Jesús. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Aún ellos clamaban al Señor, le claman al Señor por esa sangre. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. O sea, todavía nos queda tiempo. Todavía nos queda tiempo de arrepentirnos por cosas que pronto hacemos a escondidas, por cosas que hacemos que muchas veces creemos que Dios no se da cuenta, aún por acciones o hechos que se están haciendo a escondidas. No, que usted y yo seamos transparentes delante del Señor, que lo busquemos, como dice la palabra, en espíritu y en verdad, pero que lo busquemos con un corazón contrito y humillado. Hay personas que buscan al Señor y vienen: pero es que yo voy a cambiar y yo ya estoy cambiando, pero no vienen con un arrepentimiento genuino, vienen es con remordimiento. Que hay personas que dicen: yo ahora sí voy a cambiar, yo ya no voy a ser el mismo, yo ya no estoy haciendo lo mismo, yo ya estoy cambiando. Mentiras, es un remordimiento que tienen y vienen solamente por un refrigerio, un alivio, y siguen lo mismo. Venga, necesito que ore por mí para ser libre. Y se ora por esa persona, es libre, pero siguen las mismas. ¿Y a quién pretenden engañar? ¿Al hombre? Engañan es a Dios. Pretenden engañar es a Dios, sabiendo que el Señor se da cuenta de todo. Orémosle al Señor que en nosotros haya un corazón de arrepentimiento. Pero ese corazón de arrepentimiento lo debemos tener a diario, porque el enemigo siempre intenta atacarnos. Porque hay personas que yo conozco que son cristianas y no le hablan a otra persona, ¿cierto? O lo dejaron de hablar hace muchos años a tal persona. Uy, es que como me dijo, es que como me habló. Sí, yo conozco de Dios, pero yo también me voy a defender. ¿Usted qué cree? Yo no me voy a dejar de nadie. ¿Cómo es ese cristianismo? Muéstremelo bíblicamente dónde está. Muéstreme bíblicamente qué dijo Jesús cuando lo flagelaron, qué dijo Jesús cuando lo bofetearon, qué dijo Jesús cuando lo escupieron. No dijo nada. Lo único que dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Nosotros debemos perdonar a uno, nuestro peor enemigo. Debemos perdonar primeramente por nosotros mismos, para que tengamos salvación, tengamos redención, tengamos libertad y podamos andar en paz. Como estos cristianos comprometidos clamaron al Señor, quienes claman venganza por todo lo que el adversario ha hecho, y el Señor Jesús respalda. Y el Señor sí quiere respaldarnos en todo lo que nosotros anhelamos y queremos. ¿Cuánto tiempo cree usted que durará ese tiempo de tribulación? Miremos lo que nos dice la palabra. En Apocalipsis 11:3, miremos lo que dice en Apocalipsis.
Apocalipsis 11:3 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 2260 días vestidos de cilicio. O sea, prácticamente clamando esos 1260 días. Son 42 meses. Y ese tiempo de tribulación que durará, muchos no aguantarán ese tiempo de tribulación. Porque aquí no lo dice la palabra cuánto tiempo es. Mire lo que dice en Apocalipsis 12:14. 12:14 dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y a la mitad de un tiempo. Ahí le está explicando los tiempos que debe dar. Yo cuando miraba en la palabra a qué se refiere los tiempos, dices tiempos y por un tiempo y tiempos de tiempos, ¿cierto? Miremos, yo lo encontraba por cuestiones de tiempos y dice, por cuestiones de espacio y de tiempo es explicar, porque un tiempo bíblicamente representa un año y tiempos corresponde a 2 años. En esta ocasión, pero ¿qué vemos? Hay varios textos bíblicos que describen el mismo periodo de tiempo de diferentes formas y tanto 2 meses como 260 días o un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo equivalen a 3 años y medio. O sea, ese es el tiempo que duraría el tiempo de la tribulación. Tiempos de tiempos, como Dios nos habla a través de la palabra los tiempos que estarían por venir. ¿Por qué vendrá la tribulación? Muchos se hacen la pregunta, el por qué el Señor permitirá tiempos de tribulación. ¿Por qué cree usted? ¿A qué se debe que el Señor permita tiempos de tribulación? ¿Se acuerda que estábamos leyéndolo anteriormente, que dice el Señor, por causa de los escogidos se está cortando los tiempos? Pero los tiempos de la tribulación vienen ¿pero qué? Para que los escogidos de Dios aguanten hasta el final, para que al final sean rescatados por el Señor Jesús, para que en esos tiempos de tribulación nos halle firmes y estables en su palabra, no ser inconstantes, ser firmes y estables, como decía el Señor Jesús, velad y orad. Y eso es lo que debemos hacer usted y yo, velad y orar. Si tenemos un Dios misericordioso, pero como un padre que corrija a su hijo obstinado, terco, desobediente, Él también castiga severamente a quienes ignoran sus advertencias y se rehúsan a arrepentirse de sus malos caminos. Si un padre que ve que su hijo es rebelde, que su hijo no es obediente, que su hijo no es diligente, lo corrige con vara, ¿por qué el Señor no nos va a corregir? ¿Por qué vienen esos tiempos de tribulación? Pero si Dios es amor, pero si Dios es misericordioso, pero si Dios tiene misericordia de nosotros. Sí, pero todo tiene un límite. Por eso les ponía el ejemplo un padre, cuando un padre corrige a su hijo. Un padre va corrigiendo a su hijo y le manda y le va corrigiendo, pero cuando no hace caso, ¿qué hace el padre? Lo corrige con vara. Porque el Señor no nos va a corregir. El hecho que nos corrija no significa que nos odie. Porque si un padre corrige, es un padre que ama, no es un padre pernicioso. Eso debemos hacer nosotros. No debemos ser permisivos con el pecado. No debemos ser permisivos con nuestros familiares, con nuestros hijos. Corrijamos y corrijámonos también nosotros. Estas naciones provienen del pecado al que se le dio sus leyes y estatutos con la esperanza de que fuera un ejemplo de conducta para el resto del mundo. En otras palabras, son las actuales descendientes del antiguo Israel, pueblo de Dios a través de la historia. Eventualmente la paciencia de Dios ante la maldad de su pueblo se agotará y quienes no se arrepientan sufrirán un gran castigo. El Señor ama a su pueblo escogido, ama a Israel, pero también el Señor ama a su pueblo, pero también lo corregirá en el tiempo de la tribulación si no se han arrepentido. Porque empezará por casa, dice el Señor. Empezará por casa el cambio. Es como cuando usted tiene un problema en su casa, en su familia, usted no arregla el problema en la calle, usted no lo arregla en otro lado, usted empieza a arreglarlo por casa. Miremos lo que nos dice Lucas 21. Vamos al libro de Lucas, capítulo 21. Lucas 21 del 31 al 32. Lo que nos habla Jesús acá.
Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hasta que todo acontezca, o sea, hasta que todo acontezca, el mundo no será cambiado y transformado. Hasta que no acontezca lo que el Señor nos ha hablado a través de su bendita y poderosa palabra en los tiempos de tribulación. Jesús nos advierte de la importancia de hacer su obra, de poner en práctica lo que usted y yo hemos aprendido, de transformar a muchos a través del mensaje del arrepentimiento, de fe y justicia. Y lo que el Señor quiere hacer es que usted y yo llevemos un mensaje. Esto que yo le estoy hablando es como un abrebocas de tiempos de tribulación, porque hay mucho más de la tribulación de lo que el Señor nos habla. Pero yo quiero enfocarme más que todo en que usted realmente busque de Dios, que usted tenga un arrepentimiento genuino a diario, que si usted está pasando tribulación en su casa, en su familia, en su trabajo, de pronto no tiene empleo, de pronto está pasando necesidades, y esa es la tribulación que usted está pasando, vaya a la presencia del Señor. Pídele perdón al Señor si de pronto usted ha hecho cosas incorrectas o indebidas. De pronto usted ha hablado mal de alguna persona, algún líder, algún pastor, pronto nuestros gobernantes. Y eso es consecuencia de lo que se esté viviendo. Es tiempo de que usted y yo nos arrepintamos y le pidamos perdón al Señor por cosas que hemos hecho aún en oculto. Que el amigo o el vecino, mi esposa, mis hijos no se dan cuenta, pero Dios lo ve todo. Es tiempo de pedirle perdón al Señor por cosas que hemos hablado, injuriado, hemos hecho y hablado mal de otras personas. El tiempo de arrepentirnos. Hoy le oro al Señor que prepare su corazón para que usted reciba este mensaje y para que usted venga delante del Señor con un arrepentimiento genuino, con un corazón contrito y humillado, como lo dice la palabra de Dios, que usted le pida perdón al Señor por cosas que ha hecho mal. Es tiempo de volverse al Señor. Sí, usted que no ha vuelto a orar. Sí, usted que no ha vuelto a clamarle al Señor. Sí, usted que no ha vuelto a leer la palabra. Sí, usted que anda con malas amistades. Sí, usted que mira cosas incorrectas en las redes sociales. Sí, que usted dura hasta horas de la madrugada mirando cosas que no edifican y que al contrario lo perturban en sus pensamientos. A usted le hablo, mi estimado hermano. Es tiempo de un cambio, es un tiempo de transformación, es un tiempo de renovar su mente a través de la poderosa palabra de Dios, y es un tiempo de arrepentirse de sus malos caminos y de volver al Señor. Es un tiempo de humillarse delante del Señor, así como lo dice en el Salmo 51, que es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de que usted vuelva sus ojos al Señor, es un tiempo de que usted venga y le clame al Señor por un cambio. No sabemos cuándo viene la tribulación, no sabemos en qué momento el Señor enviará a esos ángeles con la tribulación, pero es el tiempo de que usted y yo nos arrepintamos, que el Señor nos encuentre arrepentidos, que el Señor nos encuentre clamando y pidiéndole a Él por un cambio, una transformación, primeramente por mi vida, por mi corazón, y seguidamente por mi esposa, por mi esposo, por mis hijos, por mi familia. Señor, ten misericordia. Invito a mi estimado hermano, cuando usted está, haga esta oración conmigo. Padre, hoy te pedimos perdón por mis pensamientos, te pedimos perdón por mi carácter, te pedimos perdón por mis palabras, te pedimos perdón por mis actitudes, te pedimos perdón porque soy soberbio, soy arrogante, soy prepotente, soy altivo, soy orgulloso. Te pido perdón porque aún soy lujurioso, porque aún se mueven mis pasiones desenfrenadas. Te pido perdón porque hay veces veo cosas incorrectas. Te pido perdón por mis palabras, porque hay veces hablo más de la cuenta. Te pido perdón porque hay veces murmuro, critico contra los demás. Perdóname, Señor, yo me arrepiento a todo corazón. Te pido, Señor, ten misericordia de mí y lávame con tu sangre preciosa, Señor. Lava mi espíritu, lava mi alma, lava mi corazón, lava mi mente, lava mis ojos, lava mi espíritu, lava mi cuerpo, lava mi carácter, lava mis palabras, lava mi voluntad. Lávame, Señor, con tu sangre, que tu sangre, a través de tu sangre hay remisión de pecados, y a través de la sangre yo he sido redimido y soy libre. Si usted ha hecho esta oración, mi estimado hermano, usted es una persona libre, usted es una persona renovada, es una persona restaurada. No volvamos al camino de antes, no volvamos nuestros pasos atrás, no volvamos a hacer lo que hacíamos antes. Al contrario, perseveremos hacia adelante. Orémosle al Señor, ayúdame a permanecer,
Ayúdame a mantenerme firme en tu palabra y en tu oración, Señor. Que si viene la tribulación, Señor, que yo esté contigo, Señor. Que yo esté firme delante de ti. No permitas que ni mi familia ni yo nos perdamos. Oramos, Señor, por nuestros familiares, para que tú los guardes y que tú cambies su corazón, Señor. Si hay alguno que no te conoce, si hay alguno que se volvió del camino, tráelo, Señor. Tráelo con lazos de amor, Señor, y tráelo a tu camino y dale confirmación, dale visión, dale firmeza, dale carácter en tu palabra, en tu propósito, en tu llamado. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a todas las personas que nos están viendo al otro lado. Hoy oramos, Señor Jesús, que tú obres a través de su vida y sus corazones. Guárdalos, Señor, protégelos, bendícelos, prospéralos, líbralos de todo mal y peligro, y que te los llenes de tu paz, de tu amor, de tu gozo, Señor, y que perseveren a diario en la palabra, en la oración, en el ayuno, en la meditación de tu palabra a diario, Señor. Háblales, Padre. Dales claridad en el propósito, en el llamado que tú tienes para con cada uno de ellos. Hoy oramos, Señor, continuamos con un tiempo de alabanza y continuamos con el tiempo de la prédica para la ofrenda, Señor. No se retiren, sigan viéndonos ahí en las redes sociales, porque el Señor le tiene una palabra a usted para la ofrenda. Hoy le damos gracias al Señor por este tiempo. Bendecimos su bendito nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén.